Bienvenidos, bienvenidas. Pasad y acomodaos a placer. Sé que siempre os lo digo, pero tened en cuenta que mientras permanezcamos en este lugar, evocando las historias y leyendas, los espíritus que las pueblan pueden atravesar el fino velo que separa los mundos de lo real y lo imaginario. Así que procurad estar tranquilos, pues estos espíritus solo tienen como propósito evocar las imágenes que conllevan esas historias, por lo que no os causarán daño alguno. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparadas? Comencemos pues. Hoy vamos a iniciar una, llamémosle sección, en la que vamos a evocar historias un poco distintas, ya que no tratarán de fantasmas ni aparecidos, sino de pequeñas historias acerca de por qué tal calle tiene estas características, por qué aquella plaza o calle se llaman de esa manera, por qué tiene un origen tal o cual elemento. En resumen, más que leyendas, serán anécdotas que en algunos casos se acabaron convirtiendo en leyendas, aunque un poquito más mundanas. Y quién sabe, quizás se cuele algún fantasma, duende o otra criatura faérica. A fin y al cabo, están por todas partes, en las calles, túneles, parques, por toda la ciudad. Y es que en una ciudad como Madrid, que lleva funcionando tanto tiempo, hay lugar para lo mundano y lo esotérico. Aunque seguramente ya lo sepáis, os diré que Madrid lleva existiendo desde el siglo IX, como población establecida me refiero, ya que antes de eso se cree que había bastantes asentamientos, debido a que eran muchas las bondades de la zona en cuanto a capacidad de cultivos por la existencia del Manzanares, así como sus muchos arroyos tributarios, otros arroyos independientes que iban a parar a lagunas, los afluentes de estos arroyos. Vamos, que en la ciudad de Madrid había mucha agua. De hecho, una de las teorías acerca del nombre original de la ciudad hace alusión a esos arroyos, ya que los musulmanes llamaron Mairit a la ciudad, posiblemente adaptando el Magrit con el que se cree que los visigodos que habitaban estas tierras llevaban a su territorio, que, traducido, viene a significar lugar de aguas abundantes. De los visigodos hay bastantes vestigios, como se puede comprobar en los yacimientos de Vicálvaro, Navalvillar, Colmenar Viejo, Siete Iglesias y otros muchos visitables o cerrados, repartidos por toda la región. Otros de los asentamientos de la zona fueron varias de las denominadas en su momento como vilae o poblaciones más de tipo rural, como en la zona de Aluche, Carabanchel o Villaverde Bajo, y todas cuentan con vestigios de la época romana. Se sabe o se supone que existió algún tipo de fortificación romana situada, como era de esperar, en el mismo emplazamiento en el que los musulmanes fundadores de la ciudad construyeron el primitivo alcázar, que en aquellos años era poco más que un par de torres y una pequeña construcción fortificada que cumplía la función de vigilar los pasos de la Sierra de Guadarrama, para proteger Toledo de las incursiones cristianas, con el apoyo y vigía de las atalayas como las del Vellón, Venturada, Arrebatacapas, Torrepedrea o Torrelodones, entre otras muchas, siendo más que una ciudad, una plaza militar, al menos al principio. ¿Quién lo diría al empezar que lleva ya la friolera de más de un milenio en pie? Sí, ya sé que existen ciudades muy vivas, como Jericó con más de 10.000 años, o Biblos con sus más de 8.000, pero dado que allí se originaron las civilizaciones más antiguas del planeta, juegan con gran ventaja, y oyes, creo que 11 siglos no es mala edad para una ciudad. Sabemos que Mairit fue fundada por el emir Mohamed I, que lo fue entre los años 852 y 886 después de Cristo, lo que nos aporta una idea aproximada de las fechas de fundación de la capital madrietense, que serían en el tercer cuarto del siglo IX, sabiendo además que la campaña de Almanzor comenzó en la ya existente Mairit en el año 877 después de Cristo. Como toda ciudad con tantos años a sus espaldas, está cuajada de historias, cuentos y leyendas que se entremezclan, tejiendo un tapiz que une el folclore popular con la historia cierta, enriqueciendo el imaginario local, aunque no conviene dejar de tener en cuenta los hechos, dejando las historias que conforman ese rico folclore para el ámbito del disfrute y el divertimento. Pero por ahora basta de introducción histórica que, al fin y al cabo, el episodio esta vez va de eso, de anécdotas históricas. ¿Comenzamos?
Lo primero que vamos a contar es el origen del muy castizo baile madrileño, el chotis. Antes de nada, hay que aclarar que no es una creación madrileña, ni siquiera es española. El chotis se introdujo en Madrid, se supone, durante el baile en el Palacio Real el 3 de noviembre de 1850. Aunque la realidad es que desde hacía algunos años, el chotis, por entonces llamado Xotis Polka, era ya un baile muy popular entre todo el pueblo español, existiendo incluso alguna pieza de un autor español, como es La magia y el compare, escrita por Marcelino San Martín y tocada por primera vez en Madrid en 1848. El caso es que el baile se hizo inmediatamente popular en la villa y corte, adoptándolo las gentes de Madrid hasta el punto de convertirse en el baile más típico y propio de la ciudad. Pero, ¿de dónde viene este baile? El chotis es una música y baile con origen en Bohemia, en lo que hoy es la República Checa. Se supone que derivado de la polka a la que asemeja en su sonido, aunque con un tempo más lento. Su nombre, chotis, deriva del término alemán Schottisch, que era una danza social centroeuropea a la que en la Viena del barroco se quiso atribuir un origen en un baile escocés, que no corresponde para nada con el verdadero origen de esta música, pero que se quedó con ese nombre igualmente. Hoy día diversas variantes del chotis se mantienen vivas en la tradición argentina, austríaca, brasileña, escandinava, española, finlandesa, francesa y en muchos países más, cada una con el nombre que ha ido derivando de su nombre original. Y es que se puso de moda en casi toda Europa durante el siglo XIX y se extendió rapidísimamente a América. En la versión que nos interesa, la madrileña, se baila encima de un ladrillo. Pero, ¿qué significa esto? Pues que se baila en pareja al son de un organillo y durante el baile la mujer gira alrededor del hombre que a su vez va girando sobre su propio eje. Los más puristas se colocan sobre un solo pie y siempre mirando al frente. Es típico verlo bailar en las verbenas de Madrid, con las mujeres ataviadas con un mantón de Manila y pañolón cubriendo media cabeza, es decir, con el traje de chulapas, y los hombres vestidos con camisa, chaleco, algunos con chaqueta, pantalón de rayas y una parpusa o gorrita de visera, es decir, el traje de chulapo. En una ciudad que siempre fue tan cosmopolita como Madrid, no es raro que su baile típico sea, en origen, una importación. Y eso está más extendido de lo que podamos creer. ¿Qué pinta un rinoceronte en la placa de la calle de la Abada? La calle de la Abada es una pequeña travesía que sale de la Gran Vía madrileña, siendo la primera por la derecha si vas desde Callao hacia la red de San Luis, y que une esta calle con la Plaza del Carmen. A buen seguro que más de uno y de 10 se ha preguntado lo mismo que preguntaba yo al inicio de esta pequeña historia. Es bien sencillo. Abada es el nombre en desuso para designar a este animal, y aunque hay diversas versiones e historias acerca de lo que trae este exótico animal a Madrid, os relataré la que más se ha transmitido, quizá por lo explícito de su suceso. Se dice en los mentideros capitalinos que durante el reinado de Felipe II en pleno siglo XVI ocurrió que unos feriantes portugueses que traían un rinoceronte en su espectáculo acamparon en las eras del Priorato de San Martín, zona que sería la actual Plaza del Callao, aproximadamente. Allí mostraban el animal y la gente, que nunca había visto un bicho semejante, pagaba por verlo. En estas estaban cuando sucedió que un joven mozo le dio a comer al rinoceronte un bollo tremendamente caliente por estar recién hecho, y el animal, asustado y dolorido por el bollo que le quemó la lengua, respondió atacando al mozo, que estaba plantado ante él, matándolo en el acto para después huir del lugar. El revuelo que surgió fue tremendo, con un rinoceronte adulto mitad asustado, mitad cabreado, suelto y corriendo por las calles.
Durante ese día y varios más, los campos del norte de la capital fueron el reino del rinoceronte, aunque poco después fue abatido por una mezcla de tropas y habitantes de la ciudad, seguramente antiguos soldados o similares, para descanso y tranquilidad del pueblo de Madrid. El prior de San Martín, que estaba al cargo de las tierras, expulsó a los feriantes, pero el animal tras su huida, según la leyenda, mató a unas 20 personas antes de ser capturado. En el lugar de la tragedia, se colocó una cruz de madera, algo muy del uso de esa época. Y cuando la zona fue urbanizada, la calle que nacía en ese punto fue llamada Abada, en referencia al trágico suceso y al animal que lo desencadenó, ya que esa palabra resulta más atractiva que rinoceronte. Una pregunta. ¿Sabéis cómo llega el agua a Madrid? Porque hoy en día estamos hechos a abrir el grifo y que salga un agua limpia y fresca, pero eso tuvo que empezar de alguna forma. Y es que, al igual que el desarrollo del actual sistema de alcantarillado de la ciudad se lo debemos a Carlos III, que en el siglo XVIII fue el rey de España, pero también fue el alcalde de Madrid, y no dudaba en encabezar las obras que fomentaba. El primer sistema de abastecimiento de agua potable a Madrid se lo debemos a Juan Bravo Murillo, que siendo ministro de Fomento durante el reinado de Isabel II, que no se implicaba igual que Carlos III, fue el que estuvo a cargo, entre otras muchas, de la obra que supuso la creación del canal de Isabel II, que recibe, como es obvio, el nombre de la reina regente en el momento de su creación, que fue a finales del siglo XIX. El acueducto Puente de Amaniel, también conocido como el viaducto de la calle Pablo Iglesias, está situado junto a la Jefatura Superior de Policía en el barrio de Tetuán, o al menos la parte que podemos ver de él. Es el último de los puentes de Canal Bajo que discurre desde la localidad segoviana de Torrelaguna hasta los depósitos del canal, en el centro de la ciudad de Madrid, junto al cruce de las actuales calles Cea Bermúdez, José Abascal y Santa Engracia, uniendo el río Lozoya con Madrid. Aunque con la creación de este sistema de conducción se mejoró el acceso al abastecimiento de agua potable a la población capitalina, este aún era bastante precario y precisó de muchas mejoras para que el acceso al agua potable fuese generalizado. Con el pasar del tiempo y las sucesivas mejoras, se logró prescindir de los llamados viajes del agua, o sea, el sistema de depósitos subterráneos y pozos estacionales repartidos por ciertas zonas estratégicas de Madrid, y que se llenaban con el agua de lluvia. Y es que, aunque al principio bastaba con que los vecinos se acercasen a ellos a por agua, con el tiempo y el crecimiento de la ciudad, fue necesario un servicio regular de aljibes para llevar agua a los barrios más alejados de Madrid, más antiguo y céntrico, con los problemas que ello conllevaba. Hoy en día, el acueducto de Amaniel ya no luce como antaño, sobre todo porque la canalización del agua es diferente, con medios más modernos y adecuados. Pero con su construcción de ladrillos y sus arcos, no dejará indiferente a quien lo vea al pasar. Vamos con un elemento creado, al parecer, al servicio de la familia real de Alfonso VII, el Castillete del Retiro. Situado en el Parque del Retiro, cerca de la Puerta de Granada, en la calle Menéndez Pelayo, nos encontramos con este pequeño castillo, cuyo origen es, a día de hoy, algo confuso. Algunos sitúan su construcción a mediados del siglo XIX, realizado por José Pilar Morales, y ubicado dentro del parque junto al Baño de la Elefanta, como telégrafo óptico, que formaba parte de las líneas de Levante y Andalucía.
También hay quien cuenta que lo construyó Isidro Velázquez, por orden de Fernando VII, para instalar la torre de telegrafía óptica, cuya función era no cumplir las tareas puramente militares que tenían estas instalaciones en esos años, sino que en realidad era para mantener a la familia real informada de lo que sucedía en Madrid mientras estaban en alguno de los palacios de fuera de la ciudad. Lo que sí es cierto es que su creación fue para fines de alojar una instalación de telegrafía óptica y que hasta 1866 no aparece en ningún plano de Madrid. Pero, ¿qué es el telégrafo óptico? Pues el telégrafo óptico fue un sistema de transmisión, como su nombre indica, mediante señales telegráficas, pero visuales, desde una torre a otra. Cuentan las crónicas que tuvo una amplia expansión en España, llegando a crearse 3 líneas, la de Castilla, la de Valencia y la de Andalucía, y aunque tuvo bastante éxito en sus inicios, la verdad es que duró muy poco, desde 1844 hasta 1856, apenas 12 años con una red establecida, aunque llevaba operativo en pequeñas redes militares desde 1805. Lo contrario de lo que pasó con Internet, que empezó también como red militar, y mira en lo que se acabó convirtiendo. El Castillete en 1887 pasa a manos del Servicio Meteorológico Español, servicio para el que se emprenden una serie de obras de reforma. En una de sus torres se instaló una estructura metálica con varios anemómetros y en la otra una pequeña garita desde donde se lanzaban y seguían los globos con teodolito y que también medían la velocidad del viento. Hasta el año 2005 fue la sede del Centro Meteorológico Regional y desde entonces está cerrado esperando su rehabilitación. El abandono del edificio ha provocado que algunos revocos y elementos ornamentales se hayan perdido. Las ventanas están tapiadas con ladrillo y todo el conjunto se encuentra rodeado por vallas que impiden el acceso del viandante. Su proyecto de rehabilitación continúa vigente y muchos deseamos que ésta se produzca pronto y podamos acceder a su interior para ver un museo dedicado a la meteorología en la que fue su sede de antaño. Bajemos al metro, porque el siguiente elemento histórico está allí abajo. No se trata de un túnel especialmente antiguo, ni de una estación fantasma. Hablamos de la Fuente de Caños del Peral. En la céntrica estación de Ópera, o más bien bajo ella, estuvieron unos baños en el Madrid de la época en la que los musulmanes que lo fundaron vivían en la zona. Sí, por aquel entonces la salubridad y la higiene eran algo muy importante, hasta el punto de que el primer alcantarillado de Madrid data de la época precristiana, siendo los años de su construcción correspondientes a esta época. Estos túneles fueron la base para los denominados viajes del agua, y entre los depósitos subterráneos y los túneles de drenaje fueron el primer sistema de alcantarillado de la ciudad, pues después sería ampliado para dar servicio a nuevos barrios que fueron surgiendo, apoyado con el uso de carretas para transportar las enormes tinajas y aljibes de las que los vecinos obtenían el agua potable antiguamente. Y aunque anteriormente hablamos de los muchos arroyos que había en la zona, no. Ese agua no era suficiente para las necesidades de la creciente ciudad, ni se consideraba que fuera saludable para su uso, además de que, con el paso de las décadas, los arroyos se fueron soterrando para abrir hueco a las nuevas calles y plazas. El caso es que, hasta hace relativamente poco, la existencia de la fuente y los baños de los que formaba parte no era conocida, ya que cuando se hicieron las obras para el suministro de agua de Palacio, durante el mandato de Isabel II, se decidió enterrar los restos de estos baños y la fuente, hasta que, durante las obras del metro destinadas a ampliar la estación de Ópera, que es la situada bajo la plaza de Isabel II, estos fueron descubiertos junto al acueducto de Amaniel, que traía el agua hasta el cercano Palacio Real. Sí, el acueducto del que hablábamos en una historia anterior. Al final, todo está relacionado a lo que parece.
Ahora forman parte de un pequeño museo de apenas 200 metros cuadrados, situado en la propia estación de ópera y que recrea esa instalación en la que estaba la fuente, al menos hasta cierto punto, ya que la mayoría de su aspecto resultaría en mera especulación. Y este museo bien merece una visita. En esta historia vamos a conocer al Duende del Amor del Retiro. Viajemos en el tiempo hasta el siglo XVIII y veamos al rey Felipe V paseando por el Parque del Retiro. Por entonces, el recinto era privado y el monarca se pasaba horas viendo crecer las plantas y flores del lugar. Cuenta la leyenda que los trabajadores del parque estaban convencidos de que tanta belleza era culpa de un duende que iba cambiando las flores de sitio cada día para que cada paseo fuera diferente. Eso sí, nunca fue capturado. Cuando el parque se hizo público, muchas parejas de enamorados iban al retiro. La verdad es que el entorno invitaba e invita a ello, y se popularizó el dicho de que, si alguna pareja, no uno de los enamorados, sino ambos, lograban ver al duende, esta pareja serían afortunados en el amor y su felicidad sentimental estaría garantizada. Hay que decir que a día de hoy encontrarlo está chupado, gracias a una estatua que José Noja levantó en 1985, por lo que este efecto dudo que se mantenga. Por su parte, el duende espera a todo el que quiera acercarse a verlo, sentado sobre una de las antiguas oseras de la Casa de Fieras. Hasta aquí este pequeño recopilatorio de anécdotas históricas en las que al final logró colarse un duende. Parece imposible evitar que alguno de estos seres faéricos que habitan las leyendas se cuele en el mundo real cuando se aparta el velo que separa los mundos y se evocan los hechos del pasado. Bien, por mi parte me despido con el deseo de volveros a ver en un próximo episodio de estas historias, cuentos y leyendas de Madrid. Si os agradó el vídeo, no olvidéis me gustearlo y si os apetece compartirlo para que vuestros contactos lo puedan disfrutar como vosotros. No os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para ser avisados de cada nuevo capítulo de más historias, cuentos y leyendas madridenses. Y recordad, guardaos de alterar a las leyendas y a los fantasmas que las pueblan más allá de lo imprescindible. Hasta más ver.